Voy a pedir en esta hora que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, o Primera Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Primera Corintios, capítulo 12, sí, lo he dicho bien, creo yo. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Dios bendiga a todos, amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a cada uno de los que están aquí este tiempo. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle, es la que está más contenta hoy, más que todos nosotros. Y toda la familia, toda la familia. Y todos nosotros nos gozamos por ese logro también en su vida, amén. Ya tenemos una conductora más aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Primera Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Vamos a lecturar la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación de Espíritu para provecho. Oremos. Amado Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, por habernos traído en esta hora aquí a tu casa, Señor. Queremos que tú nos enseñes y que este tiempo sea, Señor, de edificación para nuestras vidas, que sea de gran bendición, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Háblanos, Señor, y cada día, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y como aquella semilla germine, crezca y lleve mucho fruto, Señor. Gracias, Padre. Toma el control de este lugar, Señor, y que tu presencia esté en medio de tu pueblo como lo has prometido, Señor. En nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares en esta hora? Vamos a continuar la enseñanza. Hoy estaremos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia posterior a la conversión, donde uno, hermanos, es investido del poder de lo alto, que le da la capacidad de poder tener más valor para poder predicar, para poder, hermanos, llevar el mensaje del Señor. También, hermanos, es un momento sobrenatural que nos afirma más en el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Amén. Acerca de esos regalos que Dios tiene para cada uno de su pueblo. Pero no quiero hablar de manera general, simplemente como lo hemos visto, o como lo hemos visto en otras ocasiones, sino también quiero resaltar algunos puntos que me llaman la atención de toda esta doctrina de, hermanos, de lo que son dones del Espíritu Santo. Ahora sabemos que según el libro de Primera Corintios capítulo 12, ahí se mencionan los dones del Espíritu Santo, pero en realidad tampoco son todos los dones, en realidad, hermanos, están mencionados allí. Según el libro de Primera Corintios, capítulo 12, allí podemos ver 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Digo que no solo está, hermano, ahí todo, porque, por ejemplo, Romanos habla también de otra lista de dones. En los Romanos capítulo 12, ahí mismo, para poder aprenderse, incluso viene bien. Romanos capítulo 12, desde el versículo 6 al 8, dice de la siguiente manera. Dice, de manera que si teniendo diferentes dones, amén, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. Esto, a partir de aquí, de servicio en servir, no lo contempla directamente en 1 Corintios 12, amén, aunque es parte de todo, amén. Dice en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos otra lista aquí, amén, Romanos 12, 6 al 8. Entonces, podemos decir que aquí realmente hay 9 dones en 1 Corintios 12, pero sin embargo también aparte de ello hay, hermanos, más capacidades que Dios da. Porque al final la palabra don significa regalo. Amén. También significa
talento, capacidad que Dios da a las personas. Cuando hablamos de talento, hermano, dice que todas las personas tenemos un talento por allí. Hay muchos que no se dan cuenta que tienen ese talento y hay otros que lo descubren. Y hay otros que dicen, wow, tú parece que eres bueno en eso. Y algunas personas no se dan cuenta, otros sí, pero hay otras personas que se dan cuenta. Amén. Y pueden ver la capacidad que tienes. Pero esto puede ser algo muy humano, una capacidad, hermano, un talento. Cuando habla de dones del Espíritu Santo, no es algo natural, humano, sino es sobrenatural. Amén. Porque viene del Espíritu de Dios. Hay cosas que son capacidades naturales que las personas desarrollan o que tienen la facilidad de desarrollarlas. Amén. Por ejemplo, hay personas que como músicos son buenos. Y es más, ni siquiera han estudiado en conservatorio, pero son buenos tocando. No sabe, yo he conocido músicos que ni siquiera saben muy bien la nota, pero saben cómo poner los dedos para poder sacar una buena melodía. Ahora, hay otros no, que aprenden más a través del estudio. Dios. Amén. Entonces, estos regalos que Dios nos da son con un propósito. O sea, estos regalos, su propósito es edificar a la iglesia. Amén. Es exhortar a la iglesia. Esto, hermanos, es consolar a la iglesia. O sea, los dones que Dios nos da no es para nuestro provecho, es para el provecho de la iglesia. Es para su iglesia, para la obra. Lo mismo con los ministerios. Dice la Biblia que es para la edificación de la iglesia. Y esto es algo maravilloso, porque Dios bendice cuando nosotros estamos dispuestos a bendecir a otros a través de todo lo que Dios nos da. Por lo tanto, aquí vemos, hermano, de que esta capacidad que es de manera sobrenatural que nos da el Señor a cada uno de nosotros, según su gracia y su misericordia, hermanos, es algo que viene del cielo, de Dios. A un regalo de parte de Dios, que es diferente a un talento, a una capacidad que puedes tener. Este don espiritual, como dijimos anteriormente, es algo sobrenatural. Amén. Entonces, en 1 Corintios hay 9 dones. Amén. 9 dones que se clasifican en 3 secciones. Estos 9 dones se clasifican en 3 secciones. Amén. En la primera sección están lo que son dones de revelación. Amén. Que son la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritus. Vamos a mencionarlo nada más aquí. Dones de revelación. Amén. Palabra de conocimiento. Amén. Palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritus. La segunda sección son los dones de inspiración y son la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo, hermanos, son los que se conocen como también dones de poder. Amén. Habla del don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Ahora, todos estos dones se mencionan en un libro, y eso es lo que quiero destacar, donde vemos muchos problemas. Ahora, la palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios.
O sea, esto no fue hecho por voluntad de hombre. No dijo el apóstol Pablo, venga, voy a escribir. Él ni se imaginaba que sus cartas iban a ser, hermanos, algo que iba a enseñar hasta el tiempo de hoy. La intención no fue, no, él no pensó y dijo, bueno, voy a escribir una carta para que en el futuro se quede como parte de la Biblia. Él no imaginaba eso, pero Dios sí. Quizás si hubiera pensado en eso, hubiera estado un poco, no sé, como que comprometido bajo presión. Pero sin embargo, él escribió con la inspiración de Dios para la necesidad del momento, para atender la situación que estaba viviendo la iglesia en Corinto. Amén. Y aquí es la iglesia donde vemos los 9 dones del Espíritu Santo, donde vemos a Dios obrar, pero vemos también con muchos problemas. Hay problemas, hermano, hay varias iglesias, pero esta es la campeona en problemas. Aquí hay problemas tan grandes incluso que hay un hombre que tiene por mujer a su madrastra. Y esto el apóstol Pablo es muy duro en condenar. Y dice, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir dentro de la iglesia? Pero en esa iglesia no es cualquier iglesia. Hay dones de sanidad, hay dones de milagros, todos estos dones se manifiestan. Es más, hay varios que profetizan y el apóstol Pablo tiene que decir que se haga todo en orden, por favor, porque todo el mundo quería profetizar en el mismo momento. Amén. Entonces, yo me he puesto a pensar y he dicho, hay tantas iglesias y ¿por qué se habla acerca de los dones en Corinto? ¿Por qué no en Gálatas? ¿O por qué no en la iglesia de Éfeso? ¿O la iglesia de Filipos? ¿O en cualquier otra iglesia donde el apóstol Pablo está enviando esas cartas? ¿Por qué aquí en Corinto en la más problemática? Porque hubiera encajado bien, por ejemplo, que estos dones, se hablen de estos dones en la iglesia de Filipos, porque los filipenses eran ejemplares en muchos aspectos. La peor iglesia para pastorear de un pastor dice que es Corinto, y la mejor iglesia que desea, o sea, con ese perfil, es Filipos. Filipos es la iglesia que entiende incluso el trabajo misionero, e incluso que el apóstol Pablo no está en la misma iglesia, está predicando en otro sitio, y los filipenses se comprometieron incluso en ayudarle para que él siga predicando la palabra del Señor. Amén. Ahora, los dones, si se hubiera hablado allí en Filipo, hubiera encajado perfecto. La iglesia perfecta, comprometido con las misiones, con los dones del Espíritu Santo y todo eso perfecto. Bien, bien encasillado y podemos decir gloria a Dios. Pero es el Espíritu de Dios, hermanos, permitiendo que esto se manifieste o que de esto se hable allí en la iglesia a Corintios. Para darnos a entender algo importante. Que es bonito los dones, porque cada uno de nosotros, yo creo que si amamos a Dios, anhelamos, de estos 9 que he mencionado, anhelamos tener algunos. Por lo menos eso debe ser nuestro deseo. Y aún la Biblia dice, anhelen los dones mayores. ¿Amén? Pero incluso a través de los dones, si lee toda la carta a Corintios, hay algunos que medio que se van a creer un poquito mejores que otros. ¿Amén? Entonces, nos está mostrando acerca del corazón del hombre. Entonces, esta iglesia manifiesta estos dones, la iglesia está viendo estos dones, se está moviendo estos dones, y el apóstol Pablo va a destacar algunas cosas importantes. Está diciendo, nos va a decir en su carta que hay cosas más importantes que esto. O sea, no es que sea incorrecto, la iglesia debe amar los dones, debe procurar los dones. Pero ahora, note algo importante. Comienza en el capítulo 12 hablando acerca de estos dones. En el capítulo 12 hermanos, de su primera carta a los Corintios, ¿verdad? Y termina en el 14. En el 14 habla sobre todo acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en medio de todo esto, de 12 a 14, ¿qué capítulo nos falta? El 13. O sea, en medio de todo esto pone como el corazón de las cosas. Y dice, voy a poner en el 13. ¿Qué habla en el 13?
la preeminencia del amor. ¿Amén? Ahora es el Espíritu de Dios dirigiendo al apóstol Pablo. Se está mencionando de todos los dones y dice, no, voy a poner como el centro de todo. Aquí la preeminencia del amor. ¿De qué me sirve tener los dones de entregar mi cuerpo para ser quemado? ¿De qué sirve que sea el mejor orador? La persona que más aparentemente pueda buscar, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es bonito, es glorioso que la iglesia se mueva a través de los dones, pero si el motor no es el amor, de nada sirve. Tenemos que anhelar los dones, pero tenemos que anhelar amarnos los unos a los otros. Jesús mismo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea, nos dio un distintivo, una marca para que la gente nos vea y diga, son discípulos de Jesús. En una ocasión hice un viaje organizado con un guía, y este guía, para poder iniciar el viaje, nos dio una gorra, recuerdo, una gorra color morado a cada uno. Amén, una gorra morada. Nos pusimos todos y el guía dijo, no se quiten, porque a través de eso yo les voy a identificar. Y yo tengo también mi gorrita. Así que voy a darle unos 15 minutos para que echen fotografías por todos lados. Y cuando me vean allí y yo los vea a ustedes, lo puedo identificar. Ahí todos se acercan. Y cuando nosotros íbamos, echábamos fotografía por aquí, por allá, buscábamos las gorras moradas. Porque era la marca de mi grupo. Porque luego había otro grupo que tenía las gorras anaranjadas. Otro grupo que tenía las gorras blancas. Otro grupo que tenía las gorras negras. Pero la marca de mi grupo eran las gorras moradas. Así lo mismo sucede con el Señor. Él ha dicho que la marca del creyente será que se amen los unos a los otros. Y de este modo tenemos que entender de que debe siempre estar por encima de todo ese amor. ¿Por qué? Porque estos dones, hermanos, son para edificar a los demás. Si yo no tengo amor, no voy a buscar la edificación de otros, sino mi propia gloria. Es que cuando yo oro se sanan las personas. Es que Dios me da una palabra de sabiduría siempre. Hay una unción que se mueve cuando yo predico. Eso puede ocurrir en el corazón de aquel que no hay amor. Cuando hay alguien que quizás está predicando por primera vez o segunda, las primeras veces, alguien se puede sentir incluso superior, pero el que tiene amor está clamando, Señor, por favor, ayúdala. Pobrecita, está nerviosa. Está nerviosito el hermano, ayúdala, Señor. Tiene que movernos el amor de Dios cada día. Entonces, entre el 12 y el 14, en el centro está esa preeminencia del amor. Hay dones. Por eso, allí en esa misma carta, amén, donde hemos leído en 1 Corintios, en el capítulo 13, nos dice, hermanos, que en el versículo 13, 1 Corintios 13, ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ese es como el versículo clave, la bisagra que conecta entre ambos capítulos. Puedes tener discernimiento de espíritus, pero el mayor de ellos es el amor. Puedes tener don de lenguas o interpretación de lenguas, pero el mayor de ellos es el amor. Puedes tener el don de milagros cuando las personas, oras por las personas, se le crece la pierna a alguien, el ciego ve, el mudo habla, el paralítico se levanta, pero el mayor de ellos es el amor. Y ese amor nos ayuda a ser sensibles y humildes, a tal punto que puedas estar en una congregación y puede usarte Dios más que el pastor, más que el evangelista, más que cualquiera. Puede el pastor orar
por un enfermo y en vez de sanarse le da más fiebre. Y el otro hermanito que está ahí, amén, que no tiene ningún cargo en la iglesia, pero Dios lo puede usar grandemente. Pero cuando hay ese amor, a pesar de que el Dios lo use, siempre va a andar en sujeción y humildad. Y esto es importante. Y a veces Dios es así, hablando de que se pone mal. Recuerdo que una ocasión oramos por nuestro hermano Yosí. Llegó a su casa y se puso mal, peor. Y claro, uno dice, ¿qué pasó? Oramos con fe, pero debido a que se puso mal, se fue a urgencia. Y ya estaba para acostarse. Y en urgencia le dijo, si usted se hubiera dormido, sintiéndose bien, hubiera sido su última noche. No dijo gloria a Dios, pero dijo, gracias a que se puso mal, peor, ahora despierto. A veces Dios tiene formas de tratar. Dios sabe hacer las cosas. Entonces, necesitamos que en la iglesia se muevan los dones, pero sobre todo, el amor debe ser nuestra marca entre creyentes. La primera vez que se derrama el Espíritu Santo ocurre en el libro de Éxodo capítulo 36. Éxodo capítulo 36. La primera vez que se derrama el Espíritu Santo. Capítulo 36 dice así. 35. Éxodo 35:30 dice, y le dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Hablar en lengua? No. Sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en talla, en engaste. Luego el versículo 34 dice, y ha puesto en su corazón en el que pueda enseñar, dice, en el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. O sea, Dios le llenó de su Espíritu Santo para hacer eso. Y algunos piensan que el Espíritu Santo es simplemente para hablar en lengua. Pues eso no es correcto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los dones son para bendecir a otros. Es para edificar la iglesia. Por eso Dios nos usa por su gracia y su misericordia para ser de bendición a los demás. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que es para honra y gloria de Dios y no para nosotros mismos. Ahora, les decía que en Corintios, precisamente en esta iglesia más problemática, se menciona esto, para darnos a entender también que nosotros tenemos que procurar cada día tener una comunión plena con el Señor. Una comunión única, no tanto de querer quizás impresionar, sino de tener una comunión plena con el Señor. Porque no se trata de, esta iglesia tiene más personas que hablan en lenguas, sino se trata de que las personas amen más al Señor. Busquen con todo su corazón al Señor. Y aquí hay varios dones, que los que he mencionado, los 9 dones que se mencionan aquí en este libro, se nos hablan acerca de estos regalos que Dios da a su pueblo, a cada uno que cree y a cada uno, hermanos, que pide al Señor y por su infinita gracia Él derrama sobre nuestras vidas. Pero claro, esto es para bendecir a otros. O sea, si tú quieres que Dios derrame ese don sobre tu vida, debes anhelarlo en tu corazón, debe ser para ejercitarlo.
¿Para qué quieres un don si no quieres ejercitarlo? No, Dios te da ese regalo para poder ejercitarlo, para edificar la iglesia de Cristo. Y quiero finalizar en esta sección, estaremos hablando la semana que viene, ya desarrollando un poco más esto, mencionándoles de que hoy en la iglesia también, hermanos, debemos procurar sobre todas las cosas, llenarnos más de Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todo nuestro ser. Amarle. Y Él, por su infinita gracia, Él va a derramar de su bendición y de sus dones a quien Él se le plazca. Porque dice, es Dios mismo el que reparte, es Dios mismo el que da, Él mismo es que entrega a cada uno según su voluntad. Y esto no tiene que ver muchas veces que sea más espiritual que el otro. Esto es gracia y esto es misericordia de Dios. Y no solamente en esto, sino hay talentos, por ejemplo. Yo he visto músicos que Dios lo usa, qué bonito, pero a veces le cuesta consagrarse. Músicos que tocan bonito, pero no pueden estar en el culto. En la prédica desaparecen, van 5 veces al baño. Por lo tanto, esto no es para medir espiritualidad y tampoco es garantía de salvación. Note que en Mateo, amén, 7:21 al 23, en tu nombre, Señor, dice la palabra, hemos profetizado. ¿Qué está empleando? Un don. En tu nombre, Señor, hemos hecho milagros. ¿Qué está empleando? Otro don. Amén. En tu nombre, Señor, va mencionando, en tu nombre hemos hecho tantas cosas, Señor, en tu nombre y en tu nombre. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. O sea, delante de Dios este grupo quiso justificarse a través de esos dones. Y dijo, Señor, pero si hemos orado y se han sanado, Señor, si hemos profetizado en tu nombre, y el Señor le dirá, pero ¿cómo estaba tu vida? Si quizás esos dones lo empleabas simplemente para tu propia gloria. Dice la Biblia, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nos gusta este versículo, pero a veces practicamos solamente la mitad del versículo. O intentamos. Nos gusta cuando diga, y la santidad, pero ¿y la paz? Dice, seguir la paz primero. Es más, antes que la santidad, la paz, porque la paz provoca la santidad. ¿Y qué es la paz? Pues la paz es el estado de tener esa tranquilidad, de poder, hermanos, tener un corazón, digamos, libre de todas las cosas que pueden crearnos cierta peso, oposición, barrera espiritual. Cuando no tienes paz con tu hermano, ¿qué haces? Hay alguno, en vez de saludarte, va. ¿Verdad? Porque no hay paz. Cuando hay paz, sí te acercas. Ay, esa hermana, ¿quién se creerá? La hermana tal. Ay, esa hermana, el hermanito tal. Y peor si el pastor le da más oportunidades. No sé por qué siempre le da. Tenemos que buscar la paz y la santidad, porque ese es el peligro, que a veces solamente cumplimos la mitad. O aparentemente queremos cumplir la mitad, porque si no hay paz, no hay santidad. Puedes andar y caminar o vestirte con apariencia de santidad, pero la paz no es algo de fuera. Perdón, la santidad no es algo de fuera simplemente, sino es algo que viene desde dentro. Y la paz no es algo de fuera, la paz es lo que viene desde dentro. Por lo tanto, hermanos, cada día esforcémonos en ser una iglesia llena de la presencia de Dios. Queremos que los dones se muevan en este lugar. Queremos que la gente vea el poder de Dios, que Dios está presente en este tiempo. Pero sobre todo,
La gente quiero que la gente vea el amor que hay en su pueblo, en sus hijos. Y no el amor que usted exija, sino el amor que usted da. ¿Por qué digo esto? Ya para remarcar al final. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos acostumbramos a exigir amor, pero no estamos dispuestos a dar amor. Y bíblicamente estamos llamados a dar, a no exigir. Jesús dio, aunque nosotros lo rechazábamos, dice la Biblia, y éramos enemigos de Dios. Y Él nos amó hasta el final. Y su amor al final cautivó nuestro corazón y nos rendimos ante Él. Y le dijimos, Señor, aquí está, porque tú me amaste primero, antes que yo te amara. Tú me amaste primero. Y en respuesta a ese gran amor, vinimos a sus pies y hoy le servimos por su gracia y por su misericordia. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor del cielo, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor.